Hola, queridos pastores y amigos, me da mucho gusto saludarles en este comienzo de semana, hoy lunes 28 de febrero de 2022. Mi nombre es Sergio Miranda, fui enviado en agosto del 2001, fuimos enviados por un ministerio apostólico con presencia en todo el país y desde entonces hemos pastoreado aquí en la ciudad de Querétaro y he sido pastor por ya más de 35 años. Y en este tiempo estoy asumiendo mi llamado como apóstol para activarnos a cumplir el propósito que el Señor tiene en su iglesia, la iglesia de Jesucristo, para este último tiempo. Me gustaría compartir con ustedes este tema muy interesante. Le he llamado Redefiniendo nuestro llamado para un nuevo avance 2022. Y quiero comenzar precisamente con haciendo un análisis de lo que hemos vivido durante todo este tiempo de pandemia, desde principios del 2020, que como sabemos afectó no solamente al mundo entero, sino también a las iglesias, al cuerpo de Cristo, pero también nos abrió eh, nuevas oportunidades de influencia para proclamar el Evangelio de Jesucristo y traer salvación en todas partes. Quiero identificar, tres aspectos muy importantes en los que yo considero que podemos ver cómo esta pandemia abrió una gran puerta de oportunidad para nosotros, para muchos de nosotros en el ministerio. La pandemia abrió una puerta de oportunidad para seguir ministrando, para seguir teniendo un nuevo alcance para proclamar la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Y en primer lugar, considero que podemos ver cómo esta pandemia nos ha llevado a vivir una unidad a nivel global como Iglesia de Jesucristo, porque a través de distintas estrategias hemos encontrado conexión en todo el mundo y ha habido conexiones de ministerios que ya tenían un alcance internacional, pero también ministerios que empezaron a trabajar a una escala global al conectarse de esta manera. Y en primer lugar, creo que necesitamos reconocer, o es importante reconocer que la intercesión ha sido un movimiento que nos ha unido de manera global. Se pueden identificar en este tiempo movimientos de intercesión que tenían un alcance internacional y que aún más se globalizaron, o movimientos de intercesión que empezaron a conectarse de manera internacional. Así que podemos decir que a través de la intercesión nos hemos unido como Iglesia de Jesucristo en todo el mundo y que estamos viendo un creciente multiplicación y desarrollo del ministerio de intercesión de manera global. El segundo movimiento que podemos ver que también nos ha unido de manera global ha sido los movimientos pro vida y pro familia. Los movimientos pro vida y pro familia que están teniendo una presencia creciente en Latinoamérica y que estos movimientos están reaccionando ante la amenaza de la aprobación en las legislaciones de toda Latinoamérica de ideología de género. Así que podemos identificar este movimiento pro vida y pro familia que también ha tenido un avance muy significativo en este tiempo de pandemia y que está respondiendo ante estos desafíos que están amenazando a la familia y a la vida en Latinoamérica. Y precisamente en días pasados, en el mes de marzo, precisamente el 26, 27, 28 de marzo, se celebró aquí en México el Congreso Nacional de Iniciativa Ciudadana que dio comienzo en el 2016 para detener la aprobación de una ley a favor del aborto en aquel tiempo, y que este movimiento ha crecido y se ha unido a otros movimientos pro vida y pro familia para traer una influencia en todo el país y en todo Iberoamérica. De manera que en próximos días, en este mes de marzo, se estará realizando un congreso iberoamericano en la ciudad de Guatemala, con un magno evento inédito
con la presencia y el patrocinio del actual presidente Alejandro Yamatei. Y Iniciativa Ciudadana está teniendo una participación muy activa para la celebración de este Congreso Iberoamericano, en donde se va a hacer una declaratoria que va a declarar a la ciudad de Guatemala como capital provida en Iberoamérica. Asimismo, va a ofrecer un encuentro de legisladores en todo Iberoamérica para crear una plataforma política continental que estará promoviendo iniciativas de ley y estrategias para defender la vida, la familia y nuestras libertades. Así que estos movimientos pro vida han sido un medio a través del cual nos hemos conectado en todo Iberoamérica como Iglesia de Jesucristo. Y hay un tercer movimiento también que estamos viendo que sigue creciendo en todo el mundo y es el movimiento de alcance o de evangelismo global. Yo he tenido la oportunidad de ser invitado a un movimiento en el 2019 que se llama Invasión del Amor de Dios, que nació en una pequeña ciudad llamada Resistencia en Argentina. Y fui invitado por mi amigo el pastor Gilberto González. Y bien, aquí en Querétaro, pues empezamos a trabajar en unidad para desarrollar esta estrategia de evangelismo. Y creo yo que este movimiento de invasión del amor de Dios es muy interesante y hay más movimientos de alcance y de evangelismo continental que nos están uniendo como Iglesia de Jesucristo. Este movimiento de invasión del amor de Dios ha logrado tener presencia en casi 100 ciudades en todos los continentes del globo. Y desde luego que con la pandemia, pues no se detuvo, pudo continuar de manera digital, pero desde luego como ocurrió con muchos ministerios, también hubo una afectación. Pero a pesar de esto, de las restricciones que tuvimos por causa del confinamiento y de todo el pánico que se tuvo en todo el mundo, Invasión del Amor de Dios continúa avanzando para llevar esta estrategia de alcance y de evangelismo a nivel global. Así que creo que nosotros, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de que las iglesias pudieron reducir su asistencia por causa del confinamiento y del surgimiento de nuevas variantes de este virus, a pesar de eso, seguimos adelante y a pesar de que las alianzas de pastores también fueron afectadas en su asistencia. Y aún pudimos ver el cierre de iglesias porque no pudieron continuar sosteniéndose con los gastos de pago de renta de locales. A pesar de eso, podemos ver que estamos ya entrando en una etapa donde pudiera reactivarse por completo la asistencia de las iglesias. Como sabemos por las informaciones que hay, se espera que en esta primavera-verano se esté dejando atrás esta pandemia y que haya una reapertura cada vez mayor y total de toda la actividad social y pública. Así que de la misma manera veremos a muchos regresar a las iglesias y ir normalizando la asistencia que teníamos hasta antes de esta pandemia. Como se nos ha informado, tanto en Italia como en el Reino Unido, ya se hizo una declaración oficial de quitar el cubrebocas. El cubrebocas ya se está quitando de manera oficial porque, bueno, lamentablemente con esta pandemia se generó mucho pánico en los medios de comunicación y hasta el día de hoy esto sigue afectando la salud emocional y mental de muchas personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en la semana pasada anunció que hay un nuevo trastorno de salud mental llamado covifobia. Precisamente por causa de este virus, los especialistas están reconociendo que se llevó a todo el mundo a vivir no solo en temor, sino en pánico, y esto ya afectó y trastornó de manera significativa la salud emocional y mental de las personas en todo el mundo. Así que estamos hablando ya de que ya no es normal también las medidas de prevención que se han adoptado, sino estamos hablando de que se requiere ministrar y se requiere ayudar a las personas a recuperarse por todo el pánico que se vivió con esta pandemia, pero finalmente la amenaza va quedando atrás y nos estamos dando cuenta que finalmente se trataba finalmente de enfrentar esta amenaza con fortaleza espiritual y sobre todo activar nuestra fe. Muchos de nosotros estuvimos ministrando fe a través de las transmisiones en vivo por Facebook y por YouTube, y yo creo que lo que pudimos comprobar muchos de nosotros es que en realidad
se trataba de fortalecer a la iglesia y capacitarla para enfrentar esta amenaza, activando nuestra fe y la protección sobrenatural de Dios. Así que bien, pues creo que lo que en siguiente lugar tenemos que considerar el segundo aspecto en este análisis para redefinir nuestro llamado y producir un nuevo avance en este 2022, cumpliendo de esta manera nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo, es precisamente que nosotros podamos nuevamente establecer la importancia que tiene la Iglesia para el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Sigue siendo la Iglesia el medio a través del cual el Señor está cumpliendo su plan para este último tiempo. Y por eso es que para redefinir nuestro llamado necesitamos nuevamente establecer este principio en nuestro ministerio. En primer lugar, tenemos que identificar que la iglesia de todos los tiempos ha sido llamada a cumplir el plan de Dios para la humanidad. Es a través de la iglesia como una asamblea gobernante que el Señor Jesucristo está haciendo que se cumpla su voluntad en este tiempo final y que también la iglesia cumplirá su llamado en este último tiempo de acuerdo a lo que Dios desea. Así que tenemos que reconocer que es por causa de la iglesia que llegará a su fin esta era de salvación por gracia para la humanidad. Es por causa de la iglesia, pero también es por causa del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo que va a iniciar el juicio de Dios sobre un mundo destruido por el pecado y la maldad, y que esto va a preparar una nueva era para lo que se conoce en la Biblia como un reinado de 1000 años del Señor Jesucristo, un reinado milenial en la tierra, en Jerusalén como capital del reino del Señor Jesucristo. Así que la iglesia sigue siendo clave para entender el plan de Dios para este último tiempo, tal como nos lo dice el libro del Apocalipsis. Leemos en el libro del Apocalipsis cómo el apóstol Juan tuvo esta revelación, porque sabemos que Apocalipsis significa revelación, porque la palabra se refiere a cómo el Señor Jesucristo es manifestado en su gloria y cómo Él va a dar a conocer el plan que tiene para la iglesia en este último tiempo. Por esas razones que para redefinir nuestro llamado es muy importante nuevamente recordar lo que el Señor declaró en Juan capítulo 15, verso 15, donde Él dijo, ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre les he dado a conocer. Así que el Señor nos ha llamado como sus siervos a ser sus amigos porque Él quiere hablarnos acerca de los planes que Él tiene en este tiempo y que los va a cumplir a través de su iglesia. Y esto va a permitir redefinir nuestro llamado, porque el Señor está revelando a través del Apocalipsis cuando Él fue manifestado en su gloria. El apóstol Juan dice que el apóstol Juan en Apocalipsis 1:17, que cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies y Él puso su mano derecha sobre de mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues, dice el Señor Jesucristo, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Esto que nos dice el versículo 19 nos da la clave para entender el libro de la revelación, el Apocalipsis, la manera en que Dios va a hacer que se cumpla su plan y su voluntad para la humanidad, porque dice que escribe y el libro del Apocalipsis precisamente fue inspirado para dar a conocer estas tres cosas. Las cosas que has visto, le dijo el Señor Jesucristo a Juan, las que son en el día del apóstol Juan en su tiempo y las que han de suceder después de esto. Después vemos cómo el apóstol Juan dice ahí en el verso 10, cómo él estaba en el Espíritu, en el día del Señor oyó una gran voz que le habló como sonido de trompeta y que le decía, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Y aquí vemos cómo el apóstol Juan está escribiendo en su día y en su tiempo las cosas que son, refiriéndose a la iglesia de todos los tiempos, a las 7 iglesias de Asia Menor, que como sabemos son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que en realidad representan proféticamente las iglesias de todos los tiempos, a través de lo cual el Señor ha venido a cumplir su propósito.
Pero dice aquí el apóstol Juan en el verso 12, cómo dice que él se volvió a la voz que le hablaba y dice que él vio que al volverse que él vio 7 candeleros de oro y que en medio de los 7 candelabros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que aquí vemos que el Señor Jesucristo es revelado como el sumo sacerdote que está en medio de la iglesia, haciendo que la iglesia tenga el aceite del Espíritu Santo, la iglesia de todos los tiempos y de este tiempo final. Él está en medio de los candeleros porque Él está gobernando en medio de las iglesias y Él está haciendo que su voluntad y su plan se cumpla en medio de las iglesias de todos los tiempos. Como sumo sacerdote, Él está llenando las lámparas del aceite del Espíritu para ayudar a su iglesia a brillar con fuerza. Así que en este tiempo final estamos viendo al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, trayendo el aceite del Espíritu para que la iglesia pueda brillar con fuerza y de esta manera cumplir con su llamado. Así que de esta manera podemos entender, por lo que estamos viviendo en este último tiempo, que podemos redefinir nuestro llamado para de esta manera cumplir con los planes que Dios tiene. El siguiente principio que necesitamos identificar para redefinir nuestro llamado es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan 17:21, dice el Señor Jesucristo que Él desea que la iglesia sea uno. Dice que sean uno para que el mundo crea, Padre, que tú me enviaste. Cuando el Señor Jesús está orando de esta manera sacerdotal al Padre, está revelando su voluntad y su propósito. Y dice que la iglesia se va a unir en el propósito. Entonces Dios nos llama a unirnos como pastores, como líderes espirituales y como iglesia en su propósito. La unidad no es el fin. La unidad no es el fin en sí mismo. Dios no nos está llamando a estar unidos como propósito final. Él está diciendo que estemos unidos para cumplir su propósito y que el propósito es que este mundo crea. Así que la iglesia tiene un llamado a unirse para cumplir el propósito de Dios de traer salvación a este mundo. Por esa razón dice Efesios 4:3 que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el Señor está diciendo que debemos estar unidos en la unidad de la paz para finalmente cumplir su propósito, no de estar unidos. Su propósito es que el mundo crea. Así que Él nos llama a estar unidos para que finalmente el mundo crea. Así que de esta manera nosotros podemos redefinir nuestro llamado de acuerdo a esto que el Señor declaró públicamente, y este llamado lo podemos redefinir en 2 aspectos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que redefinir nuestro llamado en base a lo que el Señor Jesús declaró en Mateo 28:18. Mateo 28:18, el Señor nos está diciendo cuál es nuestro llamado y necesitamos redefinirlo después de todo lo que hemos vivido con esta pandemia. El Señor dice que nuestro llamado es hacer discípulos. Hacer discípulos. En Mateo 28:18 sabemos que el Señor declaró: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo les he ordenado, enseñándoles que guarden los mandamientos que yo les he enseñado. Así que nos está diciendo aquí que nuestro llamado es hacer discípulos, y hacer discípulos para que asimismo de esta manera nosotros podamos alcanzar este mundo con el evangelio de Jesucristo y extender la salvación por gracia en este último tiempo. Así que para redefinir nuestro llamado tenemos que identificar que para el Señor esta es la prioridad: ir y hacer discípulos, porque claramente el Señor nos está hablando de esta manera. No nos está hablando de congregar, nos está hablando de hacer discípulos. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos desarrollando estrategias para hacer discípulos y cuál es el fruto de nuestro trabajo en el discipulado. Si nosotros estamos dando el fruto que el Señor espera,
no el fruto que nosotros deseamos ver en la iglesia, sino el fruto que el Señor espera. Así que aquí estamos viendo que en verdad hacer discípulos es la estrategia del Señor Jesucristo para que el Evangelio sea proclamado y nosotros veamos cómo estaremos siendo una influencia poderosa en la sociedad para atraer y para ganar a otros para Cristo, y finalmente esto hará que nuestra sociedad sea transformada. El siguiente principio para redefinir nuestro llamado lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5 versos 13 y 14, donde el Señor Jesús declaró: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el Señor dice aquí: ¿de qué sirve la sal si no tiene sabor? Se ha perdido sabor. No sirve, decía el Señor Jesús, más para ser pisoteada. Y el Señor dice también: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién que tiene una luz la guarda en un cajón o la pone debajo de la mesa? Sino que tiene que ser puesta en lo alto para que alumbre y para que se vea, dice el Señor Jesucristo. Así que podemos aquí entender que Él nos está llamando a proclamar el Evangelio para traer salvación personal, pero también para transformar la sociedad en que vivimos. Nosotros tenemos un llamado como Iglesia de Jesucristo a ser una influencia poderosa para transformar la sociedad en que vivimos. Y por eso dice el Señor que el discipulado nos transformará en una luz que brilla en medio de la oscuridad, y que somos sal que detiene la corrupción, la manera corrupta en que nuestra sociedad está viviendo y que la está llevando para ser destruida. Así que de acuerdo a esto nosotros podemos redefinir nuestro llamado, porque es importante que nosotros también recordemos, sabemos que el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 21, verso 43, Él reprochó a los líderes religiosos de su tiempo que ellos no estaban llevando los frutos del reino. Así que el Señor les anunció que el reino les sería quitado a ellos para ser dado a aquellos que produjeran los frutos del reino. Y eso es lo que nuestro llamado que estamos viviendo. Dios nos ha llamado a nosotros, por tanto, a producir los frutos del reino. Y dice que nosotros somos los que estamos llamados a traer este fruto. Así que los frutos del reino nos está hablando el Señor, que nosotros tenemos ese llamado a proclamar el reino, y esto nos habla de la influencia y el dominio de la gracia y la verdad en la sociedad en que vivimos. Así que la voluntad de Dios es que nosotros trabajemos enseñando y predicando y haciendo discípulos para producir los frutos del reino, es decir, que a través de la iglesia el reino de los cielos se establezca en la tierra, y que a través de la iglesia que brilla en la oscuridad y que es sal para la tierra, se establezca el dominio y la influencia del reino de Dios, para que el amor de Dios y la verdad de Dios transforme la vida de las personas, pero también transforme la sociedad en que nosotros vivimos. Yo sé que esto es lo que nosotros necesitamos entender, y yo quiero animarte de esta manera. Quiero animarte de esta manera porque estamos viendo que en este último tiempo estamos enfrentando una grave amenaza para destruir la identidad de las personas, la identidad del hombre, y por tanto lastimar la familia, y por tanto amenazar la vida a través del aborto y aún de nuestras libertades, porque también nuestras libertades están bajo amenaza ahora en nuestro país, porque nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos un llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos quien va a sostener la verdad del Evangelio para que esto traiga sanidad a la nación y para que esto transforme la sociedad en que vivimos. Así que estos son principios y valores del reino a través de los cuales nosotros podemos proteger la vida, podemos rescatar a la familia, y también de esta manera vamos a defender nuestras libertades. Sí, nosotros estamos llamados, por tanto, a ser luz del mundo y sal para la tierra. Y por esa razón es que Dios nos está llamando en este tiempo a seguir trabajando en la batalla privada, pero tenemos que identificar que la batalla privada se está transformando en una batalla pública. Cuando hablamos de la batalla privada, sabemos que a pesar de que las leyes nos prohíban predicar el Evangelio, a pesar de que los que gobiernan nos restrinjan, o aún se imponga una dictadura ideológico-cultural que nos prohíba predicar el Evangelio, tenemos nosotros la batalla privada.
podemos todavía en lo personal, la iglesia, persona a persona, uno a uno, proclamar el evangelio. Y de esta manera llevar a las personas no solo a que se salven y tengan vida eterna, sino que sus vidas sean transformadas, que el matrimonio y la familia sean sanados y sean restaurados, y que de esta manera nuestra sociedad también sea transformada desde adentro hacia afuera. Yo sé que esta es la batalla que hemos librado en el ministerio, esta es la batalla que hemos librado por mucho tiempo, pero esta batalla ha dejado de ser una batalla privada y se ha transformado en una batalla pública. Y cada vez más estas batallas privadas, cuando nosotros le predicamos y llevamos a una sola persona a conocer el amor de Dios, y cuando la vida de una sola persona es transformada para conocer a Jesucristo, comienza a convertirse en una batalla pública, porque esa persona, esa esposa o ese esposo o ese padre de familia o esa mamá o los hijos o un hijo o una hija que en lo privado ha conocido el amor de Dios y ha sido transformado, hará que esto se vuelva público. Librará una batalla privada que finalmente se convertirá en una batalla pública, porque finalmente esto va a trascender a la familia, va a trascender a la sociedad. Y ahora estamos viviendo en un tiempo donde se están promoviendo la aprobación de leyes de ideología de género, a través de los cuales se quiere ideologizar a la sociedad y se quiere establecer una cultura que está destruyendo y amenazando la identidad de las personas y también a la familia. Así que cada vez que nosotros ministramos a alguien o rescatamos a alguien, esto se volverá público. Así que ya estamos nosotros en una batalla pública en la sociedad en que vivimos, porque ya desde ahora, cada vez que nosotros predicamos y enseñamos los principios y valores del amor de Dios como una cultura, vamos a ser confrontados públicamente, socialmente y políticamente. Por esas razones que la iglesia comenzó a ser perseguida bajo el Imperio Romano, porque la iglesia comenzó desafiando la autoridad del emperador romano que se hacía adorar como un dios. Y cuando la iglesia comienza a proclamar que Jesucristo es el único Dios y el único Rey, está amenazando los intereses de este imperio. Por eso es que la iglesia fue perseguida, porque la batalla privada se transformó en una batalla pública. Así que de la misma manera, cuando nosotros proclamamos el evangelio y queremos que esto sea privado y se quede en la vida de cada persona, trascenderá y se transformará en una batalla pública. Por esa razón es que tenemos también un llamado nosotros a hacer una influencia en la sociedad y en la política. Dios nos está llamando como iglesia a transformar, por tanto, la sociedad en que vivimos y, por tanto, hacer una influencia en los que gobiernan y legislan. Eso es lo que sucedió en el Imperio Romano. Y sabemos por la historia de la iglesia que fue precisamente en el año que fue precisamente el emperador Constantino el que declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esa fue la influencia que la iglesia tuvo en su tiempo, y como sabemos, ya esa es otra historia de lo que sucedió una vez que hubo tolerancia religiosa y aún el cristianismo se quiso imponer como religión del imperio. Pero lo que tenemos que ver aquí es cómo la iglesia hizo que la batalla privada se convirtiera en una batalla pública que cambió la sociedad de su tiempo y conquistó al Imperio Romano. Por esas razones que es necesario que nosotros redefinamos de esta manera nuestro llamado. Necesitamos, para un nuevo avance, redefinir nuestro llamado, porque de esta manera vamos a cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado a cumplir, el propósito, su propósito como iglesia de Jesucristo. Mateo 25:21, sabemos que el Señor ahí nos habla de la importancia de haber cumplido este llamado y haber corrido la carrera. Dice: acabar nuestra carrera y pelear la batalla de la fe de una manera exitosa. Mateo 25:21, el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la voz que queremos oír nosotros. Eso es lo que queremos escuchar cuando terminemos nuestra carrera aquí y cuando finalmente nosotros demos cuentas por lo que hicimos para el Señor en este tiempo. Saber que somos buenos siervos y fieles porque hemos
hemos cumplido no lo que creemos que debemos de hacer, sino lo que el Señor ha declarado y dice que tenemos que hacer como iglesia de Jesucristo. Así que en Mateo 24:45 vemos cómo el Señor habla de esta parábola de los talentos. Sabemos que cuando el Señor habla de estos talentos, que a un siervo le dio 5, a otro 2 y a otro 1, le dijo al que había recibido 5 talentos: bien, buen siervo y fiel. Le dijo: siervo fiel y prudente. Y en cambio le dijo: siervo malo, aquel que solamente se le dio un talento, y en vez de hacer producir ese talento, escondió esa riqueza. Y el Señor le dice y le reprocha: si tú considerabas que yo era un siervo duro y cruel, ¿por qué no pusiste al menos en el banco esta riqueza para que pudiera producir? Y ese es el llamado que Dios nos va a hacer en aquel día, y Él nos va a llamar a cuentas acerca de esta riqueza que recibimos. Y este es el tesoro que Él ha puesto en vasos de barro, es la vida y el evangelio de Jesucristo. Él ha puesto este tesoro y nosotros vamos a dar cuentas por este tesoro si fuimos fieles y prudentes e hicimos que produjera riqueza. Y sabemos que cuando el Señor habla de esta manera se está refiriendo a la vida de las personas, porque la vida de las personas son preciosas para el Señor. Recuerdan, como dice el Señor en Lucas 15, cuando habla de ese dracma que aquella mujer perdió, que por cierto era una moneda de plata, y la plata representa redención, representa salvación, representa la sangre de Cristo. Así que cuando nos está hablando de esta manera el Señor Jesús, de esa moneda que fue hallada, que aquella señora encendió la luz y barrió toda la casa hasta que le encontró, nos está hablando de la vida preciosa de cada persona que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que el Señor está diciendo que esto es lo que va a suceder. Seremos juzgados como siervos de Dios de acuerdo al cumplimiento de este llamado, de ir y hacer discípulos, hacer que la iglesia brille en la oscuridad y sea sal para la tierra, para que podamos alcanzar a nuestra ciudad y a nuestra nación. Porque en Mateo 25:31, después de que el Señor Jesús hizo aquel discurso profético de lo que ocurriría en este último tiempo, nos da una serie de parábolas donde Él nos está diciendo como siervos de Dios qué es la expectativa que Él tiene de nosotros y de nuestro trabajo en el ministerio. Y entonces ahí en Mateo 25:31 nos habla de lo que se conoce como el juicio de las naciones, donde el Señor dice y ordena que del lado derecho estarán las naciones oveja y del lado izquierdo estarán las naciones cabra, dice Él. Entonces nos está hablando de naciones rebeldes y naciones que fueron obedientes y dóciles al evangelio. Y esto es algo que el Señor no ha predeterminado. Esto de si Querétaro o si México será una nación oveja y dócil o será una nación rebelde, depende de nuestro trabajo y depende de que la iglesia cumpla su llamado como iglesia de Jesucristo. Así que la historia está por escribirse y el resultado final está por determinarse. Y por tanto nosotros somos quienes tenemos la respuesta a esto. Nosotros seremos los que decidiremos como siervos de Dios en qué dirección va a ir Querétaro o nuestra nación entera. Si nosotros vamos a cumplir nuestro llamado de esta manera o vamos a esconder con miedo el talento que Dios nos dio en vez de hacer que la iglesia brille y que sea sal para la tierra y se detenga toda la corrupción que está destruyendo a la familia y a la sociedad en que vivimos. Quiero animarte finalmente con dos cosas, querido pastor y queridos amigos, iglesia, quiero animarte con dos cosas, y es que los resultados que tenemos en este momento no definen nuestro llamado, porque esta pandemia ha afectado gravemente a la iglesia, iglesias han cerrado, pastores han tenido que hacer un alto en su ministerio, han tenido que entrar en receso debido a lo que ocurrió con esta pandemia, pero los resultados no definen nuestro llamado. No es eso. Lo que define nuestro llamado es la obediencia. El Señor Jesucristo te dirá: buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo poco. Así que los resultados no definen nuestro llamado, sino nuestra obediencia. Haber obedecido de esta manera lo que el Señor Jesús declaró para nosotros. No, lo que nos define es nuestra obediencia. Pero en segundo lugar, quiero animarte y decirte que finalmente el fruto vendrá.
porque esta es una ley. El Señor dice que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que vamos a cosechar. Así que finalmente, aunque parezca que el fruto es tan pequeño o es poco, si nosotros hemos sido fieles al Señor y estamos trabajando en esta dirección, en la batalla privada, pero también en la batalla pública, y estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo, que no solo sane y transforme la vida de personas en lo individual, sino que transforme la sociedad en que vivimos, finalmente nuestra obediencia definirá nuestro llamado. Y segundo, que esta es una ley, que finalmente lo que tú has sembrado, eso es lo que también vamos a cosechar. Así que yo quiero animarte, queridos pastores y amigos, para que tú sigas trabajando, para que entremos en una redefinición de nuestro llamado y de esta manera podamos tener un nuevo avance en este 2022. Hay algo profético que nosotros necesitamos entender, y es que la iglesia está a punto de entrar en el avivamiento más grande de la historia, que ha sido lo más esperado desde hace muchos años. Cuando yo comencé en el ministerio, el evento más esperado era este avivamiento en este último tiempo en la iglesia a nivel global. La palabra nos lo dice ahí en la carta de Santiago en el capítulo 5. Estamos a punto de entrar en este avivamiento, el más esperado en la historia de la iglesia. Estamos a punto de entrar, tal como lo dice aquí Santiago en el capítulo 5, cuando se refiere aquí al verso 7 al labrador. Y nos dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que, pastores, Dios nos está llamando a mirar como el labrador, a estar expectantes en este tiempo final y esperar, dice, el precioso fruto de la tierra. Nos está hablando de la gran cosecha, de la cosecha más grande que el Señor va a recoger para este último tiempo. El más grande avivamiento de la historia de la iglesia ocurrirá en este tiempo. Estamos a punto de ver esto. Dice que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y sabemos que la lluvia temprana ocurrió en el día de Pentecostés, tal como lo describe Hechos capítulo 2, donde vimos ahí cómo vino esa lluvia temprana, la lluvia del Espíritu Santo. El Espíritu fue manifestado al mundo y dio comienzo a la iglesia. Y así como la iglesia comenzó en Pentecostés, con esta lluvia temprana, la iglesia terminará su llamado también en Pentecostés con la lluvia tardía. Esta es la lluvia del último tiempo y estamos expectantes. Hemos orado por este avivamiento histórico desde hace muchos años. Hemos esperado una manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo que va a empoderar a la iglesia como nunca antes lo habíamos visto, de tal manera que finalmente seremos capacitados sobrenaturalmente para cumplir nuestro llamado. Les mando un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo y les invito finalmente para que tú puedas participar activamente. Quiero hacerte un llamado, querido pastor y amigo, para que tú seas parte de este poderoso mover del Espíritu Santo en este último tiempo. Entonces quiero, número uno, invitarte para que tú participes y te actives en este movimiento global de invasión del amor de Dios aquí en nuestra ciudad de Querétaro, en San Juan del Río y en todo México. Te invito para que tomes parte de invasión del amor de Dios y que a través de esta estrategia estemos alcanzando y nos unamos como Iglesia de Jesucristo para alcanzar Querétaro y traer salvación y recoger esta cosecha grande para Dios. En segundo lugar, esta invasión del amor de Dios va a dar inicio el próximo domingo 3 de abril. Yo te invito, si estás interesado, a ponerte en contacto con un servidor para que podamos darte los detalles, la capacitación y tú prepares a tu iglesia en estos días que vienen a partir del próximo domingo 3 de abril para que la iglesia se active en esta estrategia de alcance y evangelismo y veamos a nuestras iglesias crecer y llegar al tope, porque créanme, pastores, que la cosecha que Dios quiere que recojamos para Querétaro no va a caber en nuestras iglesias. Tú vas a tener que abrir un segundo servicio, un tercer servicio, un cuarto servicio el día domingo y abrir servicios entre semana, porque esa es la cosecha que Dios quiere para este tiempo final. Él quiere ver esta gran cosecha aquí en las iglesias.
Llamado número 2, yo te invito para que tú te actives y empieces a participar en iniciativa ciudadana donde estaremos nosotros desarrollando estrategias para ser una influencia en la legislatura del Congreso del Estado, para tener estrategias de iniciativas de ley a favor de la vida, la familia y defendiendo nuestras libertades. Así que te invito a que te pongas en contacto con un servidor y que te actives con tu iglesia en este movimiento ciudadano, porque Iniciativa Ciudadana es un movimiento ciudadano, pero está siendo liderado por líderes espirituales y nos estamos aliando a los movimientos pro vida para ejercer influencia en los que gobiernan y legislan aquí en el estado de Querétaro y en todas las entidades de nuestro país. Tercero, quiero hacerte una invitación y poner a tu alcance una capacitación que estamos ofreciendo a través de este ministerio apostólico que se llama Herederos de Sobreabundancia, donde estamos capacitando, tenemos recursos en línea y un manual para capacitar a las iglesias locales para que puedan ser iglesias que puedan vivir en la abundancia de la fe sobrenatural, en la abundancia sobrenatural de nuestra fe. Queremos activar a las iglesias para que la iglesia sea empoderada en el área financiera y la iglesia esté avanzando en prosperidad económica y abundancia para poder de esta manera también hacer que la obra del ministerio siga creciendo y siga desarrollándose en este tiempo. Así que ponte en contacto con nosotros para darte la información y todos los detalles, Herederos de Sobreabundancia, para hacer que tu iglesia se transforme, se empodere en el área financiera y se vuelva una iglesia generosa y una iglesia que esté dando soporte a todos los proyectos que tenemos en el ministerio. Y la segunda capacitación le llamo Servir con Alegría, donde estamos buscando de esta manera traer una impartición que capacite a la iglesia local y que la iglesia local se active el ministerio y que las personas tengan una motivación sana, saludable y que puedan de esta manera servir activamente en el ministerio. Queremos ver iglesias locales en donde el ministerio se esté creciendo y se esté desarrollando y la iglesia esté sirviendo activamente para cumplir su propósito, el llamado de Dios en este tiempo final. Muy bien, pues les mando un fuerte abrazo y les invito a acompañarme nuevamente en una próxima transmisión. Bendiciones a todos.